¿Alguna vez has sentido que, por más que compartes tu vida con los demás, hay una parte de ti que sigue siendo un misterio, incluso para quienes más te conocen? Es una sensación extraña. Hablas, expresas tus emociones, buscas conexión, pero en el fondo, algo sigue faltando. Como si cada conversación, en lugar de acercarte a los demás, te dejara con una sensación de vacío. Y es que hay una verdad que casi nadie te dice. Compartir en exceso puede ser el mayor obstáculo en tu crecimiento personal y espiritual. Tal vez alguna vez has contado tus sueños con emoción, solo para recibir miradas de duda o palabras que, en vez de impulsarte, sembraron inseguridad en tu corazón. O quizás has compartido tus momentos más difíciles esperando comprensión, pero en lugar de apoyo, recibiste juicios o consejos vacíos. Pero, ¿y si te dijera que hay ciertas cosas en tu vida que nunca deberías revelar? Que hay secretos, verdades internas, que cuando las proteges, en lugar de aislarte, te empoderan. Atención, lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida por completo, porque detrás de cada palabra que compartimos hay fuerzas invisibles en juego, energías que influyen en nuestra realidad más de lo que imaginamos. Y lo que muchas personas no saben es que, al hablar demasiado, podríamos estar saboteando nuestro propio destino. En este video, te voy a revelar 5 secretos que las personas más despiertas y conscientes jamás comparten. 5 cosas que, si las mantienes solo para ti, protegerán tu energía y transformarán tu vida de formas que ni siquiera puedes imaginar. Pero antes de revelarte esta información, quiero contarte una historia. Porque alguien más, al igual que tú, también pasó por este proceso, descubrió algo que cambió su vida para siempre. Sebastián siempre había creído que compartirlo todo era la clave para sentirse acompañado. Contar sus sueños, expresar sus miedos, buscar aprobación, le habían enseñado que hablar aliviaba el alma. Pero con el tiempo, algo empezó a romperse dentro de él. Cada vez que hablaba de sus planes, sentía que su entusiasmo se desvanecía. Cuando expresaba sus preocupaciones, la comprensión que esperaba nunca llegaba. En su lugar, encontraba miradas vacías o consejos sin sentido. Lo que pensaba que le ayudaría, solo lo hacía sentirse más perdido. Un día, en medio de una de esas noches en las que la mente no se detiene, se topó con un mensaje que lo hizo detenerse. Lo que compartes con los demás deja de ser tuyo. Cada palabra entregada pierde poder. Esas palabras lo sacudieron. Se dio cuenta de que su necesidad de compartirlo todo había dispersado su energía. Sin darse cuenta, había entregado el control de su vida a la opinión de los demás. Desde ese día, decidió probar algo diferente. Guardó sus proyectos en su interior, los cultivó en silencio. Aprendió a procesar sus emociones antes de exponerlas. Dejó de buscar respuestas fuera y comenzó a encontrarlas dentro. Lo que sucedió después lo tomó por sorpresa. Sus planes comenzaron a fluir, su paz creció y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente dueño de su vida. Las personas a su alrededor notaron el cambio. Se veía más seguro, más centrado. Algunos le preguntaron qué había hecho para transformarse, pero él solo sonrió, porque ahora sabía que no todo debía ser compartido, que hay cosas que, cuando se protegen en el interior, crecen con más fuerza, y que el verdadero poder no se encuentra en la validación externa, sino en el silencio que fortalece. Después de su transformación, Sebastián comprendió algo crucial. El silencio tiene poder. No se trata de ocultar la verdad o vivir en aislamiento, sino de saber qué aspectos de nuestra vida debemos proteger para que crezcan con fuerza y sin interferencias externas. Las enseñanzas que había descubierto lo llevaron a identificar 5 áreas en las que mantener discreción no solo es sabio, sino esencial para el crecimiento personal y espiritual. A continuación, te compartiré estos 5 secretos que las personas más conscientes jamás revelan, porque guardarlos puede marcar la diferencia entre una vida llena de energía y propósito, o una vida expuesta a influencias que te debilitan. 1. Tus planes más ambiciosos. Cuando una idea nace en tu mente, es como una chispa, pequeña, frágil, pero con el potencial de encender un fuego que transforme tu vida. Esa chispa puede ser un sueño, un proyecto o una meta que llena tu corazón de emoción y propósito. En esos momentos, lo más natural es querer compartirlo con los demás. Sentimos el impulso de contarle a alguien lo que estamos planeando, buscando validación, motivación o simplemente la sensación de que no estamos solos en el proceso. Sin embargo,
Lo que muchas personas no saben es que hablar demasiado sobre nuestros planes antes de que se materialicen puede debilitarlos. La energía detrás de una idea necesita concentración y enfoque para convertirse en realidad. Al compartirla prematuramente, la exponemos a influencias externas que pueden desviar su rumbo o incluso impedir su manifestación. El simple acto de hablar sobre un objetivo genera una sensación momentánea de satisfacción. Cuando alguien nos felicita por nuestra idea o nos expresa entusiasmo por nuestro plan, experimentamos una especie de recompensa psicológica. Sin embargo, esa validación prematura puede convertirse en un obstáculo. La mente interpreta esa aprobación como un pequeño logro, reduciendo la urgencia y la disciplina necesarias para llevar la idea a cabo. En lugar de alimentar nuestra determinación, el reconocimiento externo puede disolver la intensidad del deseo original, dejando la meta en el aire, sin materializarse nunca. Además, cuando compartimos nuestros planes, los exponemos a la energía, las opiniones y las creencias de otras personas. Aunque algunos nos apoyarán genuinamente, otros pueden proyectar sus propias dudas y miedos sobre nuestra visión. Comentarios como, «Eso suena complicado», «¿Estás seguro de que puedes hacerlo?», o «Yo intenté algo similar y no funcionó», pueden sembrar inseguridad y alejarnos de nuestra convicción original. No todas las personas están en la misma frecuencia que nosotros, ni todos comprenderán el propósito detrás de nuestros sueños. Incluso aquellos que nos aprecian pueden, sin intención, transmitir vibraciones de escepticismo o envidia. La mente humana es sensible a estas influencias, y si no estamos firmemente anclados en nuestra visión, es fácil que la duda se infiltre y debilite nuestra determinación. Por esta razón, la discreción se convierte en una herramienta fundamental en el proceso de manifestación. Proteger nuestras metas significa darles el espacio necesario para crecer sin interferencias. Las ideas necesitan madurar en la intimidad antes de ser expuestas al mundo exterior. Trabajar en silencio permite consolidar la estructura de nuestros planes, fortaleciendo nuestra confianza y desarrollando la resiliencia necesaria para superar los obstáculos sin depender de la aprobación ajena. La historia nos ha demostrado que muchos de los grandes visionarios trabajaron en silencio antes de revelar sus logros. Arquitectos, inventores, artistas y líderes espirituales han entendido que la mejor forma de preservar la esencia de una idea es resguardándola hasta que tenga la fuerza suficiente para sostenerse por sí misma. No se trata de esconder lo que hacemos, sino de compartirlo en el momento adecuado, cuando ya no puede ser derribado por dudas externas. El éxito no necesita anuncios previos. No es necesario hablar sobre lo que estamos construyendo si aún no hemos colocado los cimientos. Cuando nuestra meta se haga realidad, será evidente. El mundo verá los resultados sin necesidad de explicaciones. Mientras tanto, el verdadero trabajo ocurre en el silencio, en la disciplina diaria, en la convicción inquebrantable de que lo que estamos creando tiene valor. Guardar nuestros planes para nosotros mismos no significa desconectarnos de los demás, sino actuar con sabiduría. Elegir con cuidado a quién confiamos nuestra visión y asegurarnos de que quienes nos rodean realmente desean nuestro crecimiento es parte de la estrategia para alcanzar el éxito. No todo el mundo necesita conocer nuestro camino, lo importante es que nosotros lo tengamos claro. El silencio no es aislamiento, es protección. La discreción no es miedo, es inteligencia. Y cuando el momento sea el correcto, lo que has construido hablará por sí mismo. 2. Tus debilidades emocionales. Hay momentos en la vida en los que el peso de las emociones parece insoportable. Días en los que la mente se llena de dudas, en los que la tristeza, la ansiedad o el miedo nos envuelven, impidiéndonos ver con claridad. En esos instantes, el impulso natural es compartir lo que sentimos, buscar a alguien que nos escuche, que nos entienda, que nos brinde palabras de consuelo. Queremos que alguien nos diga que todo estará bien, que no estamos solos, que hay una salida. El problema es que no todas las personas están preparadas para sostener nuestras emociones sin juzgarlas, sin minimizarlas o sin proyectar en nosotros sus propios miedos. En muchas ocasiones, confiamos en otros con la esperanza de encontrar alivio, pero lo que recibimos a cambio es incomprensión, consejos vacíos o incluso rechazo. Y cuando eso sucede, en lugar de sentirnos mejor, terminamos más heridos, más confundidos, más vulnerables. Hablar de nuestras emociones sin discernimiento puede volverse un arma de doble filo. Exponer nuestras fragilidades a las personas equivocadas nos deja indefensos ante opiniones que no necesitamos, juicios que no pedimos y consejos que en lugar de ayudarnos, pueden desviarnos de nuestro propio proceso de sanación. A veces,
Incluso las personas más cercanas, aquellas en quienes confiamos ciegamente, pueden reaccionar desde su propia historia, desde sus propias heridas, desde sus propias limitaciones. No porque sean malas, sino porque cada ser humano interpreta la realidad desde su propia perspectiva. Cuando nos acostumbramos a compartir nuestras debilidades con cualquiera, corremos el riesgo de perder el control sobre nuestro mundo emocional. Sin darnos cuenta, comenzamos a depender de la validación externa para procesar lo que sentimos. Nos volvemos adictos a las opiniones ajenas, esperando que sean los demás quienes nos digan si nuestra tristeza es válida, si nuestro miedo es razonable, si nuestro dolor tiene sentido. Y en ese proceso, entregamos nuestro poder personal. Cuando depositamos nuestra estabilidad en manos de los demás, nos convertimos en marionetas de sus respuestas. Si alguien nos comprende, nos sentimos aliviados. Si alguien nos juzga, nos hundimos más. Si alguien minimiza lo que nos pasa, dudamos de nuestra propia percepción. Y así, poco a poco, nos desconectamos de nuestra propia voz interior, de nuestra intuición, de nuestra capacidad de encontrar respuestas dentro de nosotros mismos. La verdad es que nadie puede experimentar nuestras emociones como lo hacemos nosotros. Nadie puede sentir nuestro dolor de la misma manera en que lo sentimos. Nadie puede recorrer nuestro proceso por nosotros. Buscar apoyo no es malo, pero aprender a sostenernos a nosotros mismos es una de las mayores fortalezas que podemos desarrollar. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de buscar respuestas afuera y comenzamos a encontrarlas dentro. Cuando en lugar de depender de la opinión de otros, aprendemos a sentarnos con nuestras emociones, a comprenderlas, a aceptarlas sin necesidad de validación externa. Porque el poder de nuestra sanación no está en lo que el mundo nos dice, sino en lo que nos decimos a nosotros mismos. Cuidar nuestra energía emocional es un acto de amor propio. No significa aislarnos, sino ser selectivos con quienes compartimos nuestras vulnerabilidades. Significa elegir con sabiduría a las personas que pueden sostener nuestro dolor sin contaminarlo con sus propias sombras. Significa aprender a procesar antes de exponer, a reflexionar antes de hablar, a sanar antes de buscar aprobación. El silencio, en ocasiones, es el espacio donde nuestra alma encuentra claridad. La introspección nos permite ordenar nuestros pensamientos antes de dejarlos en manos ajenas. La escritura, la meditación, el arte, la conexión con la naturaleza, todas son formas de procesar lo que sentimos sin depender de factores externos. Y cuando finalmente decidamos compartir, lo haremos desde un lugar de equilibrio, no desde la desesperación por ser entendidos. Porque al final del día, nuestra paz interior no debe depender de quien nos escucha, sino de nuestra capacidad de escucharnos a nosotros mismos. 3. Los actos desinteresados que realizas. En un mundo donde la exposición se ha convertido en la norma, el acto de dar sin buscar reconocimiento se ha vuelto un arte en extinción. Las redes sociales han creado una cultura en la que cada acción parece necesitar una validación externa para existir. Ayudar a alguien, hacer una donación, apoyar una causa, todo se documenta, se muestra, se anuncia. Pero la verdadera bondad, aquella que nace del alma y no del ego, no necesita testigos. Su impacto no depende de cuántas personas lo vean, sino de la pureza con la que se realiza. El altruismo genuino es un acto de amor que se sostiene por sí mismo. Cuando una persona da desde el corazón, sin la necesidad de ser vista, sin la intención de ser aplaudida, la energía detrás de ese gesto permanece intacta. En ese espacio de anonimato, el acto desinteresado alcanza su mayor poder, porque no está contaminado por la expectativa de recibir algo a cambio, ni siquiera un simple reconocimiento. Cuando el deseo de ayudar se mezcla con la necesidad de ser validado, la intención detrás de la acción cambia. Deja de ser un acto puro y se convierte en una estrategia de autoafirmación. Se busca aprobación, se mide la reacción de los demás, se espera una respuesta que refuerce la imagen que queremos proyectar. Y así, sin darnos cuenta, el verdadero significado del altruismo se diluye en el deseo de reconocimiento. El impacto de una acción no depende de cuántos ojos la presencien, sino de la energía con la que se realiza. Dar en silencio, sin anunciarlo, sin esperar nada, permite que la energía del acto se expanda libremente, sin interferencias del ego. Es en el anonimato donde la verdadera esencia de la bondad se mantiene intacta, donde el acto de dar se convierte en una manifestación pura de amor incondicional. En ocasiones, la necesidad de compartir lo que hacemos por los demás puede traer consigo consecuencias inesperadas. La exposición excesiva de nuestras buenas acciones puede atraer juicios, malentendidos o incluso envidias disfrazadas de indiferencia. No todos interpretarán el gesto de la misma manera, y muchas veces lo que se comparte con la intención de inspirar termina siendo cuestionado o desvirtuado.
La pureza de un acto no necesita ser defendida ni explicada, simplemente se siente, se vive y se expande de manera natural. Existen fuerzas invisibles que rigen el equilibrio de lo que damos y recibimos. La ley del karma, el principio universal de causa y efecto, nos recuerda que cada acción genera una respuesta, que todo lo que entregamos con una intención sincera regresa a nosotros de formas inesperadas. Pero este flujo natural se altera cuando el acto de dar se convierte en una transacción emocional, cuando la generosidad se transforma en una herramienta para alimentar la imagen personal en lugar de nutrir el alma de quien recibe. La grandeza del verdadero altruismo radica en la ausencia de necesidad de ser visto. La mayor recompensa de ayudar no está en los aplausos, sino en la sensación interna de haber contribuido al bienestar de otros sin esperar nada a cambio. La bondad auténtica no busca espectadores, ni reconocimiento, ni aprobación. Se manifiesta en los pequeños gestos invisibles, en la ayuda que se ofrece sin anunciarse, en la mano que se extiende sin necesidad de ser fotografiada. La mayor prueba de un corazón genuinamente generoso es la capacidad de dar sin la urgencia de mostrarlo. Cuando la ayuda se brinda en silencio, la energía de la acción sigue su curso sin interrupciones, sin interferencias, sin distracciones. Lo que se da desde un lugar puro encuentra su camino de regreso en formas que ni siquiera podemos imaginar, multiplicado por la misma energía con la que fue entregado. El mundo no necesita más actos de bondad publicitados, sino más actos de bondad auténticos. No se trata de esconder lo que hacemos, sino de entender que el verdadero impacto de una acción no está en cuántas personas la vean, sino en la intención con la que se realiza. La verdadera bondad no necesita ser vista para ser sentida. 4. Tus problemas familiares o personales. Las relaciones más cercanas que tenemos, aquellas que forman la estructura de nuestra vida, son también las más frágiles cuando se exponen sin cuidado. Nuestra familia, nuestra pareja, nuestros lazos más íntimos son un espacio sagrado, un refugio donde se construyen los vínculos que sostienen nuestra identidad emocional y espiritual. Sin embargo, cuando surgen conflictos o dificultades, el instinto de buscar apoyo externo puede ser fuerte. Queremos hablar con alguien, sentirnos comprendidos, recibir consejos o simplemente descargar lo que nos pesa. El problema es que, en ese intento de encontrar alivio, podemos estar abriendo puertas que jamás deberían haberse abierto. No todas las personas que nos rodean tienen la capacidad de escuchar sin juzgar, de comprender sin imponer su propia visión del mundo. No todos los consejos nacen de la sabiduría, ni todas las opiniones aportan claridad. A veces, compartir nuestras dificultades con quienes no están preparados para sostenerlas solo nos aleja más de la solución y nos sumerge en un laberinto de juicios, malentendidos y energía negativa. Exponer nuestras luchas internas a la mirada ajena significa permitir que influencias externas entren en un espacio que debería permanecer protegido. Cada palabra que pronunciamos sobre nuestra familia o nuestra relación de pareja se convierte en una semilla en la mente de quien la escucha. Esa persona, por más cercana que sea, interpretará nuestra historia a través de su propia perspectiva, sus propios valores, sus propias experiencias. Y muchas veces, lo que buscamos como desahogo termina siendo distorsionado y convertido en una carga aún mayor. Cuando compartimos demasiado sobre nuestros conflictos personales, abrimos la puerta a juicios que pueden ser injustos o incluso dañinos. Los demás pueden formarse opiniones erróneas sobre nuestra pareja, nuestros padres o nuestros hijos, sin conocer toda la historia, sin entender la complejidad de lo que vivimos. Lo que para nosotros es un momento de frustración o crisis puede convertirse, en la mente de otro, en una sentencia definitiva sobre quienes forman parte de nuestra vida. Y una vez que esas percepciones se establecen, es difícil cambiarlas. Además, las energías externas pueden influir en nuestras relaciones de formas sutiles pero profundas. No todas las personas desean nuestro bienestar genuinamente. Algunas, por envidia, resentimiento o simplemente por no comprender lo que vivimos, pueden proyectar energías negativas sobre nuestras relaciones. Palabras que parecen inofensivas pueden sembrar la duda, la desconfianza, la irritación. Un comentario aparentemente bien intencionado puede hacer que veamos a alguien cercano con otros ojos, que percibamos defectos donde antes veíamos virtudes, que sintamos descontento donde antes había armonía. El desgaste emocional que genera compartir en exceso también es un factor importante. En lugar de encontrar soluciones, muchas veces terminamos atrapados en el drama y la negatividad, alimentando el problema en lugar de resolverlo. Nos convertimos en narradores de nuestra propia insatisfacción,
repitiendo una y otra vez la historia del conflicto sin darnos cuenta de que cada vez que lo contamos, lo reafirmamos y lo hacemos más grande. En lugar de sanar, perpetuamos la herida. Proteger la privacidad de nuestro hogar no significa callar o reprimir lo que sentimos. Significa elegir con sabiduría a quien confiamos nuestras preocupaciones, buscar espacios seguros donde podamos expresarnos sin miedo a ser malinterpretados o juzgados. Si realmente necesitamos apoyo, es preferible acudir a alguien con experiencia y objetividad, como un terapeuta o un consejero espiritual, que puede ofrecer una visión equilibrada y soluciones reales, en lugar de opiniones subjetivas que solo compliquen más la situación. Nuestra familia y nuestras relaciones personales son un tesoro que debe ser resguardado con inteligencia. No todo debe ser compartido, no todo debe ser expuesto a la mirada ajena. El respeto y la protección de nuestra vida privada es un acto de amor propio y de amor hacia quienes nos rodean. En el silencio consciente, en la intimidad bien resguardada, es donde realmente podemos encontrar la claridad y la fortaleza para sanar, reconstruir y seguir adelante. 5. Tu evolución espiritual y conocimientos internos. El camino espiritual es un viaje íntimo, una travesía que no puede ser explicada del todo con palabras. Cada persona lo experimenta de manera diferente, con sus propios aprendizajes, sus propias revelaciones, sus propias conexiones con lo divino. No hay un mapa universal, ni una única verdad absoluta. Lo que para uno es una certeza, para otro puede ser un misterio aún incomprensible. Hablar demasiado sobre nuestra evolución espiritual puede parecer algo natural. Cuando descubrimos una verdad profunda, cuando sentimos que algo en nuestro interior ha cambiado, queremos compartirlo. Buscamos que otros vean lo que ahora vemos, que entiendan lo que hemos entendido, que sientan la transformación que hemos vivido. Pero el problema es que no todos están listos para escuchar y no todos recibirán nuestro mensaje de la manera que esperamos. Exponer en exceso nuestra espiritualidad puede traer más obstáculos que beneficios. Algunas personas pueden no comprender nuestro proceso y reaccionar con escepticismo, con rechazo o incluso con burlas. No porque sean malas, sino porque sus mentes y corazones aún no están preparados para ciertas verdades. Otras pueden intentar desacreditarnos, desafiar lo que hemos aprendido desde su propia perspectiva limitada, imponiendo sus creencias como si fueran la única realidad posible. Y lo más peligroso, al compartir demasiado, corremos el riesgo de convertir nuestro despertar en un tema de debate, en algo que debe ser justificado o defendido, cuando en realidad la espiritualidad no se explica, se vive. El verdadero crecimiento espiritual no necesita validación externa. No es algo que se presume ni que se impone. Se refleja la forma en que actuamos, en la paz que transmitimos, en la energía que irradiamos. Cuando alguien ha alcanzado un nivel profundo de conexión con lo divino, no necesita convencer a nadie, porque su sola presencia lo demuestra. Es como una vela encendida en la oscuridad. No necesita anunciar que da luz, simplemente brilla. Exponer nuestro crecimiento interno de manera impulsiva también puede debilitarnos. Cada nueva comprensión, cada experiencia mística, cada revelación es una semilla que necesita tiempo para echar raíces en nuestra alma. Cuando compartimos antes de que algo haya madurado dentro de nosotros, corremos el riesgo de que la duda, la crítica o la falta de entendimiento de los demás contaminen lo que apenas está comenzando a florecer. El silencio consciente es un acto de protección. No se trata de ocultar lo que hemos aprendido, sino de compartirlo solo con quienes están preparados para recibirlo. No todas las almas vibran en la misma frecuencia, y tratar de forzar el despertar de alguien que aún no está listo solo genera resistencia y conflicto. Es mucho más poderoso vivir en coherencia con lo que hemos descubierto, dejando que nuestra transformación hable por sí misma. En la historia de la humanidad, los grandes sabios siempre han entendido esta verdad. Jesús no revelaba sus enseñanzas a cualquiera, hablaba en parábolas para que solo aquellos con el corazón dispuesto pudieran comprender. Buda no forzaba su iluminación en los demás, simplemente vivía en armonía y quienes estaban listos se acercaban a él. La verdadera espiritualidad no busca convencer, sino inspirar. No busca seguidores, sino despertar almas a su propio ritmo. Cuando el momento es el correcto, cuando alguien realmente necesita lo que hemos aprendido, la oportunidad de compartir se dará de manera natural. No hará falta forzar la conversación ni intentar explicar lo inexplicable. Quien esté listo para recibir, lo sentirá en nuestra energía, en nuestra calma, en nuestra forma de ver el mundo. Y en ese momento,
Nuestras palabras serán innecesarias, porque nuestra esencia ya habrá dicho todo lo que hacía falta decir. Vivir nuestro camino espiritual en silencio no significa reprimirlo, sino honrarlo. Significa darle el espacio sagrado que necesita para expandirse sin interferencias externas. Significa permitir que lo divino trabaje en nosotros sin la necesidad de justificar su existencia. Porque al final del día, la espiritualidad auténtica no se trata de cuánto hablamos de ella, sino de cuánto la vivimos. Los sueños, como las semillas, necesitan tierra fértil, raíces fuertes y tiempo en la oscuridad antes de salir a la luz. No apresures el proceso exponiéndolos antes de que estén listos. Fortalécelos en tu interior. Aliméntalos con tu esfuerzo y protégelos del ruido externo. No todo lo que nace debe ser anunciado. No todo lo que crece debe ser expuesto. Los grandes constructores no llaman la atención cuando colocan los cimientos. No hablan de cada piedra que ponen ni buscan validación en cada paso. Solo muestran el edificio cuando está en pie, imponente, inquebrantable. Así deben ser tus metas. Cuando hablen de ti, que sea por lo que lograste, no por lo que dijiste que harías. No es ocultar, es proteger. No es callar por miedo, es avanzar con estrategia. Cuando tu visión esté firme, cuando tu camino sea claro, cuando ya no dependas de la aprobación ajena, entonces, y solo entonces, podrás compartirlo. Y en ese momento, nadie podrá derribar lo que construiste en silencio. Recuerda esto, el silencio es una fuerza tan poderosa como la acción. Mientras tú trabajas en la sombra, el universo trabaja contigo.